yo voy a presentar, ¿no? O voy a un poco empezar a mostrar una presentación en torno a la evolución del antiaprismo durante el tercer militarismo, más o menos entre el año 1931 y 1956. El objetivo de esta presentación es un poco ver o comparar, en todo caso, el carácter que tuvo el antiaprismo primero en la coyuntura de inicios de los años 30, básicamente en toda esta etapa de violencia política, a partir de la caída de Leguía y del gobierno, sobre todo de Sánchez Cerro, y luego un poco cómo evoluciona, cómo cambia ese antiaprismo ya hacia los años 50, básicamente durante la etapa del régimen de Manuel Odría. Un poco ver la variación en el antiaprismo o en el discurso antiaprista que se dio en esas dos coyunturas. Muy bien, voy a empezar entonces un poco hablando de el antiaprismo de los años 30, el cual, bueno, un poco el contexto, bueno, es un contexto marcado por una etapa de violencia, de polarización. Recordemos que tras la caída de Leguía, pues se va a gestar una etapa de bastante inestabilidad, signada pues por la violencia, los enfrentamientos, el surgimiento de los partidos de masas, como el APRA, obviamente, que aparece en 1930, y al año siguiente la Unión Revolucionaria, el partido fundado por Sánchez Cerro. Y tras una campaña electoral pues bastante también movida, finalmente la elección la gana Sánchez Cerro, inicia su gobierno, pero este va a estar marcado pues por ese enfrentamiento con el APRA. El año 32 será un año pues muy terrible, ¿no? El año de la barbarie, ¿no? Según el famoso libro de Guillermo Tondray, y toda esta coyuntura de violencia pues va a llegar a un punto culminante con el asesinato del presidente Sánchez Cerro en abril del año 1933. Ahora, más allá de la coyuntura política, aquí lo que nos interesa es hablar sobre el antiaprismo, o sea, cómo el APRA surge, el partido aprista pero no surge en 1930, pero rápidamente va a empezar a ser cuestionado, y como vamos a ver, no solamente por los sectores, diríamos, la oligarquía, ¿no? El APRA obviamente tenía un discurso que se definía como antioligárquico, antiimperialista, pero el cuestionamiento no solamente vendrá por ese sector, sino que también vendrá por los grupos, o en este caso, claramente por el Partido Comunista. Entonces, por eso es que podríamos identificar dos características del antiaprismo de los años 30. Por un lado, se va a cuestionar su radicalismo, y en este caso esto es lo que va a, digamos, este cuestionamiento vendrá de parte de la oligarquía, ¿no? O de parte de lo que algunos llamaban en ese momento los rezagos del civilismo, si se quiere. El cuestionamiento de la oligarquía entonces se centrará sobre un poco la ideología del APRA, la doctrina del APRA, y se va a cuestionar su radicalismo, Es decir, un discurso confrontacional, efectivamente, contra, diríamos, la política tradicional de ese momento, y sobre todo, claro, el cuestionar algunos elementos, ¿no?, del discurso del APRA, evidentemente se va a señalar que era una suerte de ideología casi marxista, ¿no?, por los fundamentos teóricos que tenía en el discurso de Aya La Torre o la doctrina del APRA. Y claro, ese discurso se va a empezar a asociar a los hechos violentos que van a empezar a darse, sobre todo a partir del año 31, ¿no? Como sabemos, entre el año 31 y 33, pues hay varios hechos, ¿no es cierto?, ¿no?, que se van a dar, ¿no? Alzamientos, la rebelión de Trujillo, en fin, levantamientos en varias partes del país, y finalmente el asesinato de Sánchez Cerro. Entonces, desde los sectores, diríamos, oligárquicos, se va a empezar a claramente decir que los hechos violentos que protagonizaban miembros del APRA eran, digamos, consecuencia de su ideología, ¿no? O sea que el punto central era que la ideología del APRA era la causante o era el factor que explicaba la violencia que se había generado, y claro, obviamente a partir de todos los hechos que se van a dar, como dije, ¿no? Entonces, esto un poco lo podemos ver brevemente en una, por ejemplo, un fragmento de una columna, ¿no?, de un semanario de la época, el semanario Excelsior, que en el año 35, ¿no?, un poco en vísperas de lo que sería luego las elecciones del año siguiente, ¿no?, un poco sintetizaba de esta forma
lo que para estos sectores significaba el APRA en ese momento, ¿no? Decía, el APRA va contra el orden constituido, quiere derrumbar nuestras instituciones, eliminar nuestros sistemas de partidos tradicionales, barrer nuestra forma tradicional de vida y erigir sobre las ruinas de esa nacionalidad peruana un Estado aprista. Los comunistas quieren hacer lo mismo, pero levantar una república soviética que depende de Moscú. Las semejanzas son idénticas, pero para fines distintos. Los apristas harían su Estado para provecho y beneficio de los líderes, los comunistas para avance de la internacional comunista. Entonces el antiaprismo, ¿no?, desde la oligarquía un poco se va a enfatizar en eso, en el carácter radical de la ideología del APRA, y que eso explicaba o era la causante de la violencia que se había generado. Pero también habrá un antiaprismo desde el lado de la izquierda, justamente el lado del Partido Comunista Peruano, ¿okay?, que lo que va a cuestionar es más bien la ambigüedad del discurso del APRA, ¿no? Es decir, en un contexto, sobre todo inicio de los 30, donde la izquierda peruana, el Partido Comunista Peruano, ya después de la muerte de Mariátegui, pues acata todas las consignas que vienen de la Internacional Comunista, ¿no? Hay una ortodoxia, ¿no es cierto?, comunista que se va a dar y que va a cuestionar que el discurso del APRA pues no era claro. Es decir, el APRA tenía un discurso que hablaba, por ejemplo, de antiimperialismo, pero aceptaba el capitalismo en alguna de sus formas. Se decía que era un partido de base marxista, pero al mismo tiempo era un partido que se presentaba como un frente que incorporaba a varias clases, ¿no?, a la clase media, a la clase obrera, al campesinado. Entonces, el Partido Comunista Peruano va a cuestionar esa ambigüedad del discurso del APRA. Y va inclusive a decir, ¿no es cierto?, y vamos a ver un fragmento en este momento, que, por ejemplo, el fracaso de la rebelión de Trujillo o los fracasos, de alguna manera, de los intentos del APRA por llegar al poder, se debían a la ambigüedad de su doctrina, ¿okay?, y que por lo tanto el APRA no representaba realmente a el marxismo, ¿no?, o el pensamiento, digamos, de base marxista, porque era pues una suerte de confusión ideológica, ¿no? Esto también quedará muy claro en este fragmento, ¿no?, que es de Ricardo Martínez de la Torre, ¿no?, un folleto llamado Páginas Antiapristas, ¿no?, y que dice lo siguiente: movimiento esencial del oportunismo pequeño burgués y confusionista, ansía conciliar el nacionalismo con el internacionalismo, el antiimperialismo con el imperialismo, la lucha de clases con la colaboración de clases, la democracia burguesa con la dictadura fascista. Se ha visto obligado a utilizar la demagogia, el izquierdismo, los rótulos, el mito mesiánico de la salvación por la justicia social. Entonces, también se va a ir a gestar un antiaprismo desde, ¿no?, el Partido Comunista Peruano, pero que, digamos, en resumen, ¿no?, para terminar esta primera parte y ya luego pasar justamente al antiaprismo ya más de la época de Odría, podríamos decir que en los años, sobre todo a inicio de los 30, básicamente el antiaprismo tiene un carácter sobre todo ideológico, ¿no? Se cuestiona la doctrina del APRA, ya sea por su radicalidad o por su ambigüedad. Y evidentemente los hechos que van a darse a lo largo de la coyuntura política de los 30, ¿no?, y que van a, obviamente, bueno, hay varios casos, ¿no es cierto?, ¿no?, de violencia que se van a dar, no solamente lo que ocurre durante el gobierno Sánchez Cerro, sino después, ¿no? En el año 35 es asesinado el director del diario El Comercio y su esposa, hay levantamientos en el centro del país, en fin, la propia campaña electoral del año 36 ve algunos intentos del APRA por estar ahí presente. Entonces, se va a dar pues entonces este cuestionamiento al APRA desde la oligarquía, pero también desde el Partido Comunista Peruano, ¿no? Aunque es cierto que a mediados de los 30 cambia un poco la orientación del Partido Comunista, porque en el año 35, ¿no?, adoptan la táctica de los frentes populares, que implicaba ya más bien tratar de buscar la cercanía con el APRA, pero esto no se va a concretar. Muy bien, ahora, ¿qué pasa ya obviamente en la siguiente coyuntura, ¿no es cierto?, ¿no? Para entender lo que ocurre ya o cómo evoluciona el antiaprismo durante los años de Odría, hay que obviamente primero tener en cuenta que entre 1945 y 1948, pues hay una coyuntura particular que es el gobierno de Bustamante y Rivero, y donde el APRA por primera vez participa de alguna forma en un gobierno a través de su presencia en el Parlamento y en otros espacios de poder. Sabemos que en esta coyuntura se forma el Frente Democrático, en fin, que incorpora al APRA, el APRA apoya al Frente Democrático, a Bustamante y Rivero, gana la elección y entonces empieza un gobierno donde el APRA tiene pues una presencia importante en el Congreso, ¿no? Pero que va a empezar a desplegar esa presencia en otros espacios de poder, ¿no? Sindicatos,
luego a través de una serie de leyes que da la célula parlamentaria aprista, por ejemplo, el crear las juntas municipales transitorias, donde el APRA copa estos espacios, ¿no? Ayer justo en una mesa aquí hablaban, por ejemplo, de la presencia de sectores de educación y cómo, bueno, también, ¿no es cierto?, hay una serie de iniciativas del APRA por aumento de sueldos a maestros y por, obviamente, empezar también a tener presencia allí. Pero al mismo tiempo, claro, el gobierno Bustamante estará asignado por la violencia y la polarización, ¿no?, que se va a dar a partir de, pues, una coyuntura política que va a ir, pues, complicándose por varios factores, digamos, rápidamente, pues, esta suerte ya de distanciamiento, ¿no?, de una serie de tensiones entre el gobierno de Bustamante y el Parlamento, que van a ir creciendo hasta que finalmente hay casi un divorcio. A lo que se suma, claro, otro hecho que va a ser para muchos el que va a determinar, ¿no?, el desenlace, que va a ser el asesinato de Francisco Graña, el director de la prensa, en enero del año 47, y a partir de ese momento un poco cambia la orientación del gobierno Bustamante. En fin, sabemos que esto terminará ya en una mayor polarización, otra vez se recrudece la violencia política y finalmente en 1948 pues se da el golpe de Odría. ¿Qué pasa ya durante la época de Odría? El principal cambio que podemos obviamente notar es que a partir de esa experiencia de 3 años, donde el APRA ejerce de alguna forma, diríamos, no el gobierno directamente, pero sí tiene espacios de poder, ese antiaprismo que se da durante Odría va a mantener obviamente un poco toda la cuestión, diríamos, ideológica, o sea, cuestionar la ideología del APRA, pero claro, añadirle ya esa experiencia, diríamos, de cogobierno, si se quiere, o de copamiento de espacios y sobre todo, pues, destacar que esa era la mejor muestra de que el APRA era un partido, decíamos, que todo lo que se había dicho sobre el APRA en los años 30 se había comprobado de alguna forma en esos 3 años del gobierno Bustamante, ¿no? Entonces se va a hablar de liberar, por ejemplo, a las instituciones de un totalitarismo, entre comillas, encarnado por la... ¿En qué sentido totalitarismo? En el sentido de que querían copar todos los espacios, ¿no? Y claro, otro punto que va a ser muy importante durante el gobierno de Odría es retomar esa unidad de los institutos armados, porque si hay un hecho que va a golpear muy fuerte en la Fuerza Armada y sobre todo en el Ejército, bueno, y la Marina también, va a ser la revolución o la fallida revolución o rebelión del 3 de octubre del año 48, ¿no? Porque ahí participan elementos de la Marina, del Ejército, y eso golpea mucho a la Fuerza Armada. Pero también, claro, el gobierno Odría va a decir que, ¿no?, digamos, muchos de las leyes o de lo que el APRA hizo durante el gobierno Bustamante, por ejemplo, para dar beneficios sociales, cosas, era básicamente demagogia, ¿no? Demagogia que no se sostenía, que no era viable y que en realidad, ¿no?, la verdadera política social era la que iba a ser obviamente Odría, ¿no?, por supongo entre comillas verdadera emoción social, a través de una serie de disposiciones que van a dar a lo largo de esos años, ¿no? Aquí algunos fragmentos de Odría, ¿no?, que un poquito muestran, ¿no es cierto?, ¿no?, el carácter que va a tomar el antiaprismo en esos años, ¿no? Por ejemplo, un discurso de 28 de julio del año 49, ¿no? Dice, durante el régimen derrocado, se refiere a Bustamante, ¿no?, el APRA, Organización Internacional de Índole Marxista, totalitaria y criminal, disfrutó del predominio parlamentario, municipal y administrativo, favorecida por la excesiva tolerancia de ese gobierno, ¿no? Y luego, en un discurso que dan también Odría en marzo del año 49, ¿no?, dice, en el año 45 tuvieron una nueva oportunidad para seguir el camino del bien y para demostrar al país si era verdad toda la propaganda del APRA de los que querían aparecer como líderes políticos, líderes capaces de gobernar este país, ¿no? A partir de ese momento tenemos demostrado que toda convivencia democrática con esta secta internacional era imposible, ¿no? Entonces, la idea era decirle a la población que lo que se había dicho sobre el APRA en años anteriores se había concretado, se había, digamos, ya mostrado tal cual durante los años del régimen de Bustamante, ¿no? Y van a darse una serie de disposiciones que un poco van a ir en ese sentido, de tratar de, en teoría, enfrentar y poder resolver esos problemas que se habían originado durante los años del gobierno Bustamante con la presencia del APRA. En el caso, por ejemplo, de, como digo, la afectación a la unidad de los institutos armados,
hay todo un discurso muy nacionalista, ¿no?, que se va a dar desde el gobierno Odría, ¿no? Y aquí tenemos algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, un decreto ley que se da en el año 49 que establece la obligación de tocar el himno nacional, ¿no?, en los cuarteles, ¿no?, y también inclusive en los cines, ¿no?, en los cines de la época, ¿no?, y en las radios, ¿no? Entonces, va a haber todo un esfuerzo del régimen de Odría, ¿no? Y eso también inclusive van a tratar de idearse una serie de ceremonias patrióticas en los cuarteles para, en teoría, incentivar un sentimiento patriótico en los soldados que se temía podía haberse perdido por la influencia del APRA, ¿ok? Y este decreto ley un poco va en esa línea, ¿no? Tocar el himno nacional al inicio de cada espectáculo cinematográfico y al cerrar las audiciones de las estaciones de radio, ¿no? Algo que, una medida que se daba en teoría para justamente incentivar ese espíritu patriótico, ¿no? Bueno, acá tenemos la propaganda del Ministerio de Gobierno de la época, ¿ok?, ¿no?, año 49, ¿no?, que tuvo mucha propaganda de estos folletos sobre la trayectoria del APRA, ¿ok?, y que incluía pues una serie, pasaba en revista todos los episodios violentos que en teoría había protagonizado el APRA, ¿no? Por ejemplo, en diciembre del 45, el APRA la bancada aprista presenta un proyecto sobre el tema de la prensa, ¿no?, que obligaba a que se colocara en los diarios los nombres de los accionistas de los medios, que es muy cuestionado por los medios, y eso va a originar que haya una suerte de protesta, ¿no?, ante esa ley, y que origina un enfrentamiento entre miembros del APRA con otros sectores, ¿no?, y que va a terminar en un enfrentamiento en las calles, ¿no?, y en la afectación de una casa muy conocida, que era la Casa Tenot, que estaba en el Paseo de los Héroes Naval, ¿no?, y que ahí funcionaban unas oficinas del Partido de la Unión Revolucionaria, y la casa fue, finalmente creo que se incendió, ¿no? Y luego ya desapareció. Luego mostraban, ¿no es cierto?, ¿no?, estos folletos, ¿no?, el Código de Justicia aprista, ¿no?, es decir, un poco tratan de mostrar cómo el APRA tenía un carácter pues vertical, totalitario, y que en sus propios documentos, ¿okay?, como el Código de Justicia del Partido o el decálogo de los vanguardistas apristas, se les obligaba a obedecer ciegamente las consignas directivas que venían desde el líder, ¿no?, del APRA y de la Torre, ¿no? Esta es por ejemplo, esto yo lo he sacado de el diario En Marcha. Ya en los años del gobierno Odría se formó un partido llamado Restaurador que en teoría debía apoyar una posible candidatura de Odría o de alguien vinculado al gobierno para las elecciones del año 56. Y en este medio, ¿no?, incluían este tipo de consignas, ¿no?, que por ejemplo decían, ¿no?, comerciante, ¿no?, el régimen restaurador, ¿no?, te llevó a la libertad de comercio, no te dejes seducir por la falsedad de los demagogos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O dirigiéndose a las mujeres, ¿no? A las amas de casa, ¿no? No has olvidado la época en que tus hijos, esos adolescentes del Perú, fueron seducidos por la demagogia procomunista. Hoy que tienes expedito el derecho de votar, defiende tu hogar del mañana, ¿no? Entonces, siempre haciendo alusión a lo que había ocurrido durante el gobierno de Bustamante, ¿no? Y ayer justo se comentaba cómo hubo una huelga en el Colegio Guadalupe, entonces, que inclusive llevó a la muerte de un estudiante, ¿no? Entonces, para el gobierno diría, esto era culpa del APRA, ¿no? Y lo señalaba de esa forma, ¿no? Y luego, en el tema de la emoción social, como la llamaban, ¿no?, el gobierno diría, pues va a dar una serie de beneficios, ¿no? Y por ejemplo, acá hay un volante, que eso está en la colección Odría, que está en la Universidad Católica, ¿no? Y un volante dirigido, ¿no es cierto?, ¿no?, a la población con un concurso que plantea una pregunta, ¿no? Interesante. ¿Qué otra cosa cree que puede hacer el gobierno de Odría en beneficio de los trabajadores, ¿no? Y era un concurso que así se lanzaba, ¿no es cierto?, para que la gente, ¿no es cierto?, participara, ¿no? En teoría, porque sabemos que Odría pues va a explicar una política social, ¿no es cierto?, ¿no? Va a crear el Ministerio de Trabajo, en fin, y va a dar beneficios, ¿no? Reparto de utilidades, va a reducir la edad para la jubilación de los trabajadores, en fin. Bueno, es una política que se va a desplegar. Entonces, todo esto va a, evidentemente, ir en la línea de mostrar a la población
que habían pues realmente, digamos, había que, digamos, cambiar, ¿no es cierto?, ¿no?, la orientación de la política y mostrar cómo lo que había hecho el APRA durante los años de Bustamante había obviamente pues generado una situación de desgobierno, de inestabilidad y de, claro, una demagogia en teoría que pues realmente no había contribuido a o que no, de alguna manera, no se correspondía con el discurso que el APRA había mostrado en los años anteriores. Entonces, creo yo que ahí entonces ese cambio en el discurso antiaprista, ¿no? Que en los 30 es más ideológico y durante la época de Odría le va a añadir un poco la experiencia o el periodo de Bustamante donde el APRA ejerció pues un poco labores de gobierno. En todo caso, va a participar del gobierno ocupando diversos espacios. Muy bien, eso sería todo. Muchas gracias. Bueno, yo voy a utilizar el tiempo para hablar un poco acerca de lo que es el perfil histórico del Congreso Económico Nacional. Esta es una de las propuestas apristas que menos se han divulgado en este siglo XXI. Aparentemente el cambio de posición del segundo gobierno, ¿no?, en el 2006 al 2011, y el relativo éxito económico que tuvo el gobierno, terminaron por desalentar una de las posiciones originales del Partido Aprista Peruano, como fue siempre la intención de la constitución de un Congreso económico, ¿no? Creo yo que son dos los apristas que más le han dado fuerza a este tema. En un momento fue Carlos Cox, aprista de vieja guardia, y el segundo aprista que más se ha encargado de divulgar este tema ha sido el exministro de Economía César Vázquez Bazán, quien en la década del 80 publicó dos libros, ¿no?, titulado Congreso Económico y Nacional, y el otro es la propuesta olvidada. Entonces, así como la historia de Aya de la Torre es la historia del Partido Aprista Peruano, entonces voy a hacer un ejercicio cronológico, ¿no? Y lo primero que hay que manifestar es que entre los años de 1925 a 1930 se va gestando la idea, ¿no?, de lo que vendría a ser el aprismo y la propuesta de un Estado, ¿no?, porque lo que propone Aya de la Torre, y ahí una de las razones por las cuales Aya como político tuvo vigencia en el siglo XX, fue proponer una nueva forma de organización estatal que vendría a ser el Estado antiimperialista. Entonces, estas reflexiones se dan básicamente en el quinquenio de 1925 a 1930, mientras Aya se encuentra pues desterrado, ¿no?, por causa del gobierno de Leguía. En ese tiempo Aya tendrá una actividad muy intensa, intelectualmente hablando, y todos sabemos que en el año de 1926, a finales de ese año, él publica ¿qué es el APRA?, ¿no?, la revista esta socialista inglesa, ¿no? Y es ahí donde empezará a esbozarse la idea de lo que vendría a ser este Estado aprista, ¿no?, que tiene como principal característica el antiimperialismo, ¿no? Pero como ya ha mencionado Emilio y conocemos todos, ¿no?, las propuestas económicas de Aya de la Torre nunca fueron bien recibidas ni por la oligarquía, ¿no?, ni por la izquierda peruana, ¿no? Y es por ello, ¿no?, es por ello que vale la pena mencionar de que estas propuestas que va gestando Aya de la Torre en el quinquenio mencionado, ¿no?, el aprismo como ideología, como doctrina, la propuesta de un Estado nuevo, que vendría a ser el Estado aprista, ¿no?, y la inclusión de un frente único de clases, ¿no?, con su respectivo Congreso Económico Nacional,
tienen un objetivo bastante claro, que es el de quebrar el orden político y económico imperante desde la implementación de lo que se conoce como república aristocrática, ¿no? Y que tendría que tendría no una postergación clara, pero sí una continuidad con la dictadura de Leguía. Entonces, eso vendría a ser entre estos años del 25 al 30. Luego, como sabemos, caída la dictadura de Leguía, viene este proceso electoral, el de 1931, que ha sido uno de los más polarizantes de la historia electoral peruana, donde en los discursos de Haya de la Torre, ya como candidato a la presidencia de la República, empezaría a plasmar la idea de lo que es el aprismo, y ya con un partido político organizado como es el PAP, ¿no? En 1930 se funda el Partido Aprista Peruano, que será el vehículo electoral que tendrá Haya de la Torre. Ahora, en esta campaña, Haya presentará lo que es el programa máximo, el programa mínimo, y dentro de la misma, ¿no?, estará incluido la concepción del Congreso Económico Nacional, que no es otra cosa que la unidad de todos aquellos sectores que trabajan, ¿no?, tanto ocupados como desocupados, ¿no? Entonces, para Haya de la Torre, así como hay un congreso donde se discuten leyes con cámaras alta y baja, también tenía que haber un congreso donde estuviesen reunidos todos los sectores productivos del país a fin de encontrar soluciones a los problemas económicos por los que atravesaba el Perú. Y una de las propuestas de campaña era esta, ¿no?, la implementación de un congreso, a lo que en algún momento se le llamó un cuarto poder, o intentó ser presentado como un cuarto poder del Estado, ¿no?, este Congreso Económico. Pero como ya conocemos todos, las elecciones el resultado de las elecciones fueron desconocidas por el Partido Aprista, se habló de fraude, y esto generó pues el rompimiento del orden que habían traído estas elecciones. El APRA fue puesto fuera de la ley, y con esto empieza la etapa de las persecuciones o de las catacumbas, pues, ¿no?, que, para no ser muy específico, simplemente diremos que va desde 1932 hasta 1945, ¿no? Vale decir, toda la década dictatorial de Benavides, más el gobierno, lo que se conoce también como una semidictadura o dictadura blanda, ¿no?, de Prado, hasta que llegamos al año de 1945, a esta primavera democrática, en donde el APRA, para sus detractores, ha cambiado el discurso, ¿no?, porque llega a participar en estas elecciones de manera indirecta, presentando un proyecto de gobierno, ¿no?, que reemplazaría, ¿no?, dicen los detractores, ¿no?, reemplazaría al programa original, ¿no?, al de 1931, al programa revolucionario, ¿no? Pero sea como sea, el punto es que el APRA llega por primera vez en su historia a ser parte del gobierno, ¿no?, por medio del Congreso, ¿no? Hay varios diputados apristas, senadores apristas, en este Frente Democrático Nacional con Bustamante y Rivero, ¿no? Pero lo cierto es que el poder del APRA se limitó única y exclusivamente a la Cámara Baja, ¿no?, la Cámara de Diputados, y es ahí donde el proyecto del Congreso Económico Nacional va a ser por primera vez discutido a nivel político por las distintas fuerzas, valga la redundancia, políticas de ese Congreso. El proyecto va a ser aprobado, va a subir a la Cámara de Senadores, y ahí es donde se va a topar con la oposición de la oligarquía, quienes de una manera u otra dejan a un lado esta propuesta, ¿no?, que había sido presentada por Carlos Manuel Cox, quien 3 años o 2 años después, en 1948,
redactará un texto, ¿no? Donde él dice lo siguiente, ¿no? Sobre el Congreso Económico Nacional, ¿no? El texto se llama Dinámica Económica del aprismo, ¿no? Y son sus reflexiones, además de los discursos de debate acerca de esta propuesta, ¿no? Él dice que mediante esta novísima institución se podrá tomar el pulso económico de la nación y obtener las respuestas fundamentales que son necesarias para emprender de una manera coordinada y científica el desarrollo de nuestra industria, comercio, agricultura, minería, entre otros, ¿no? Luego Cox continúa diciendo, por eso la fe en el Congreso Económico Nacional permitirá que todos los sectores de la nacionalidad, que todos los que ejerzan una actividad productiva, en fin, todos los que tengan algo para aportar para la evolución del nivel de vida de nuestro pueblo, dejen oír su voz, ¿no? Entonces, resumiendo, ¿no? Haya idea esta participación del pueblo, ¿no? Esta participación económica del pueblo, ¿no? Por medio de un congreso económico. Esta propuesta no va a plasmarse en la elección del 31 porque el APRA es derrotada, luego vendrá la etapa de la clandestinidad, para que luego en 1945, en los debates del año 46, a instancias de parlamentarios como Carlos Manuel Cox, Javier Pulgar Vidal, Guillermo Luna, Gomercindo Calderón, entre otros, terminen por aprobar en la Cámara de Diputados el proyecto de la creación del Congreso Económico Nacional. Sin embargo, al llegar a la Cámara Alta o a la Cámara de Senadores, la oposición, conformada por la oligarquía peruana, ¿no?, va a impedir que esta institución Nobel, en la cual muchos apristas tenían, y no apristas, entre ellos Belaúnde, ¿no?, Fernando de Belaúnde, tenían una esperanza, ¿no?, en darle algún tipo de voz a los sectores productivos, ¿no? Ahora, no todo fue negativo para la propuesta, ¿no? Porque a nivel internacional, Haya de la Torre, en el año 46, lleva a cabo una gira en Indoamérica, concretamente en Chile, Venezuela, Colombia, Costa Rica, Panamá, Guatemala, donde es aprobada y es bien vista esta propuesta, ¿no?, del Congreso Económico Nacional, aparte de la integración latinoamericana que proponía por esa época Haya de la Torre. Ahora, siguiendo el derrotero de nuestra historia, pues sabemos que en el 48 el gobierno de Bustamante, después del autogolpe, pone al APRA fuera de la ley, luego vendría el golpe de Odría, ¿no? Entonces el APRA volverá a entrar en una segunda etapa de clandestinidad, donde Haya de la Torre afinará estas ideas, ¿no?, de lo que es el aprismo, del Estado antiimperialista, de lo que vendría a ser la verdadera lucha contra el imperialismo estadounidense. Seguiría terciando en esta idea de que el capitalismo tiene cosas positivas, que hay que saber luchar con él, hay que saber negociar con él, para que finalmente lleguemos a una segunda participación del APRA dentro de los poderes del Estado, que vendría a ser ya en 1963, luego de haber perdido las elecciones del 62-63. Como sabemos, el APRA tuvo el control del poder legislativo en base a la alianza que había formado con la Unión Nacional Odriguista, pero sin embargo eso no permitió que la propuesta del Congreso Económico Nacional se retomase, sino hasta el año de 1967, cuando el senador Carlos Izaguirre, ¿no?, aprista él, trató de resucitar el proyecto, ¿no? Un proyecto que ya había sido aprobado en la Cámara Baja en los años 50, ¿no?, durante la dictadura de Odría. En 1955 se aprobó este proyecto, entonces por lo tanto se trajo nuevamente a discusión la idea de que el Congreso Económico Nacional tenía que debatirse en la Cámara de Senadores.
Y cuando Cox y Arca Parró, senadores ellos en este Congreso del 63, empiezan a diseñar o exigir de que esto se debata en la Cámara de Senadores, estos pedidos tardó aproximadamente un año, es que el golpe de Estado del general Velasco el 3 de octubre terminó por echar por tierra nuevamente el intento de institucionalizar el Congreso Económico Nacional. Y de ahí, bueno, tendremos a Haya de la Torre, y si bien es cierto, sabemos que él ya no publicó ningún libro en la década de los 70s, sí tenemos mucha y abundante información en los discursos que él solía dar por el Día de la Fraternidad, por el Día de la fundación del APRA, ¿no?, durante los años de la dictadura. Y es así que la oposición que él hace a Velasco y a Morales Bermúdez, ¿no?, se ha dicho de que desempolva, ¿no?, desempolva lo que es el proyecto original del APRA, ¿no?, que nuevamente vuelve a ser revolucionario, que vuelve a ser antiimperialista, y en esto no podía dejar de estar las propuestas del Congreso Económico Nacional. Y en los discursos de febrero del 1972, ¿no?, por el Día de la Fraternidad, él dice que esta es una protesta frente, ¿no?, a lo que Velasco llamaba esta aglomeración o frente contra el subdesarrollo, ¿no? Y Haya sale y dice, bueno, para eso está pues el Congreso Económico Nacional, ¿no? Luego, en septiembre de ese mismo año del 72, él hace una convocatoria, ¿no? Le dice al gobierno militar de que, mira, hay desempleo, desnutrición, para poder asegurar el trabajo tanto de empleados y obreros, es necesario pues que haya esta convocatoria al Congreso Económico Nacional, y en ella vamos a tener la representación de la clase trabajadora, e incluso si el Estado es empresario, bueno, el Estado también puede participar. Y Haya terminaría esta crítica a las medidas económicas de Velasco, diciendo que no se puede repartir lo que no se produce. Finalmente, Haya, ya con el cambio de guardia que hay en el 75, las críticas estarían ahora contra Morales Bermúdez, y en el discurso del 52 aniversario de la fundación del PAP, del 7 de mayo del 76, él vuelve a decir, ¿no?, de que no se puede hablar de un gobierno democrático si no hay la participación democrática, ¿no?, de todos los sectores productivos del país, ¿no? Y así tenemos que Haya de la Torre diría que el Congreso Económico Nacional representa la institución fundamental en una democracia que nosotros llamamos democracia funcional, la democracia del ciudadano como tal y como trabajador, manual o intelectual, ¿no? E incluso Haya tendría algo novedoso, ¿no?, en esta propuesta, que es la de incluir a los militares dentro de la conformación del Congreso, porque en el proyecto original no figuraban los militares, ¿no? Entonces, el destino final, ¿no?, de esta propuesta tendría una última oportunidad en la Asamblea Constituyente de 1978. Lamentablemente no fue aprobada, y esta vez la oposición vino del Partido Popular Cristiano, quienes veían con malos ojos un Estado donde que el Estado fuese empresario, ¿no? La propuesta, a pesar de haberse debatido, no llegó a buen puerto, y finalmente pues no fue incluida en la Constitución Política del Perú. Y como este es un congreso que estamos hablando sobre los 100 años del APRA, sobre Haya de la Torre y todo ello, creo yo que no está de más mencionar de que después de la muerte de Haya en el 79, han habido tibios o fríos, mejor dicho, debates por parte del APRA de tratar de incluir el Congreso Económico Nacional. Alan García en el 87 lo intentó en su discurso de la estatización de la banca,
Y el otro aprista fue Barba Caballero. En el libro de 1982, él también hace una mención a lo que es el Congreso Económico Nacional, cuando esboza en líneas generales cuáles son las ideas económicas del aprismo. Un punto final, y con esto cierro, es que Alan García, en su libro, su primera publicación, el del Futuro Diferente, él no habla directamente del Congreso Económico Nacional, pero sí habla de una de las aristas que tenía, ¿no? La política económica aprista, que es el corporativismo, como una especie de opción actual, estamos hablando de la década del 80, ¿no?, al estatismo comunista y al liberalismo capitalismo. Entonces, resumiendo, el Congreso Económico Nacional es una propuesta que tuvo sus vaivenes, ¿no?, y que en los momentos más importantes de su intento de vida, ¿no?, fueron en el gobierno de Bustamante y Rivero en el 45, cuando se logró debatir y aprobar en la Cámara Baja, y luego en el gobierno de Belaúnde, en la década del 60, este intento que fue interrumpido por el golpe de Estado del 68, y finalmente la pérdida, ¿no?, la derrota en el campo de las ideas en la Asamblea Constituyente de 1978-79, que impidió que estuviese presente en la Constitución de 1979. Entonces, esa sería mi participación. Muchas gracias. Mi presentación le he titulado provocadoramente Aya de la Torre y la democracia corporativa. Mire, básicamente lo que voy a sostener o voy a proponer son dos ideas en elaboración, dos hipótesis, ¿no? Primero, explicar cuál es el sentido de la propuesta de la democracia funcional de Aya de la Torre, como un rechazo a la democracia civilista y oligárquica, y como una respuesta al problema de la representación política vigente en ese momento. En segundo lugar, voy a sostener que la propuesta de democracia funcional de la Torre corresponde o es parte de toda una tradición crítica en el Perú, de una tradición crítica a la democracia civilista y a la democracia liberal, que es el régimen que más o menos, con los intervalos de dictaduras, pero que nace en el 95 y finalmente es, con la Constitución del 79, pasar a una democracia popular, de voto universal, ¿no? Entonces, miren, vamos con la primera idea. La primera idea es la siguiente. Parto del régimen que se constituye en el 95, que es un régimen que es una democracia civilista, que se caracteriza por dos cosas, ¿no? O bueno, por varias, pero voy a hacer énfasis en dos. En primer lugar, porque se hace una reforma que excluye a la población analfabeta, que básicamente era la mayoría indígena. Los indígenas habían participado en los procesos electorales antes del 95, habían participado sobre todo en la votación de las parroquias, ¿no?, en la elección de los colegios electorales. Era una votación indirecta, y habían tenido un cierto peso en zonas, por ejemplo, en Puno, donde habían logrado que notables indígenas llegaran al Parlamento. Bueno, eso se interrumpe, ¿no? Esa participación, esa presencia indígena en la política, en los procesos electorales, se interrumpe en el 95 y reordena todo, en realidad, el sistema de representación. En segundo lugar, esa reforma, consecuencia, obviamente, de esa exclusión, convierte a el régimen político, pues, lleva a que los sectores notables, la oligarquía, las élites monopolicen el poder político y la representación, ¿no? Flores Galindo tenía una frase muy sugerente, ¿no? Decía que en la época de la República Aristocrática había un civilista como presidente del Casino Nacional, de la Sociedad Nacional Agraria, de los bancos, del Congreso,
por supuesto, en la presidencia y lo coronaba esto como con un rector civilista en San Marcos, ¿no? Bueno, este es el régimen, esta es la sociedad oligárquica en la que aparecen Mariátegui, Haya de la Torre, y es a esa sociedad y a ese régimen político al que tienen que responder tanto Mariátegui como Haya. Muy brevemente, en realidad, para referirme a Mariátegui, que no elabora una propuesta alternativa a la democracia civilista, pero es uno de los críticos, ¿no? Es uno de los pensadores que analizan sobre todo el proceso internacional. No le dedica mucho peso al análisis sobre la democracia civilista, pero en el ámbito internacional es uno de los pensadores que elabora todo una propuesta de interpretación que él llama la crisis de la democracia, en el sentido que es el socialismo y el fascismo las fuerzas políticas predominantes en los momentos en los que vive Mariátegui. Paso entonces a lo de Haya de la Torre. Miren, Haya de la Torre le llama esto democracia funcional, y lo expresa en varios escritos, ¿ya? Lo expresa en El imperialismo y el APRA, lo expresa por la emancipación de América Latina, pero no solamente es Haya, ¿no? Es Seoane, entre otros. ¿Qué cosa es lo que propone Haya de la Torre? A ver, no voy a leer lo que está aquí, pero básicamente él parte de un diagnóstico siguiente, ¿no? Él parte de un diagnóstico doble. Por un lado, parte de un diagnóstico de que la democracia civilista es una democracia que funciona dentro de una sociedad feudal, que funciona dentro, es una democracia irrelevante, es una democracia que en realidad tiene un serio problema de representación, porque solamente están representados sectores minoritarios de la sociedad. Y en segundo lugar, es el Haya, estamos hablando del Haya auroral, ¿no? Del Haya de los 30, que todavía no ha hecho el giro hacia posiciones pro-oligárquicas que corresponden en realidad al 56. En segundo lugar, señala Haya, los problemas de la sociedad peruana no solamente son problemas políticos, son problemas económicos sociales, ¿no? Hay un monopolio de los recursos naturales, de los factores de la producción en manos extranjeras y en manos de la oligarquía peruana. Aquí he planteado un pequeño esquema. A partir de ese diagnóstico, es decir, hay problemas socioeconómicos que se tienen que resolver, y la democracia peruana es una democracia con serios problemas de representación, o en algunos momentos dice que prácticamente es inexistente. Su propuesta a esa situación, a ese diagnóstico, es la democracia, lo que él llama la democracia funcional. ¿En qué consiste la democracia funcional? Dentro de su propuesta, el corazón, ya nos ha adelantado un poco Jorge, el corazón de su propuesta está en esto que él llamó el Congreso Económico Nacional, ¿no? Y la idea más o menos es la siguiente, ¿ya? La idea es que el voto no sea un voto individual, que las elecciones no sean elecciones donde el voto sea como había sido implantado en la reforma del 95, sino que fuera un voto sectorial o un voto que yo le llamo en realidad por cuerpo social, ¿no? Es decir, este era un Congreso Económico Nacional en el que iban a estar representados los industriales, iban a elegir sus delegados, los comerciantes iban a elegir sus representantes, lo mismo los profesionales, lo mismo los obreros, los campesinos, y así va enumerando. No he hecho toda la lista completa, pero así va enumerando allá los grupos que tienen que enviar a sus representantes al Congreso Económico Nacional. Así lo formula en el 31, pero en el debate constituyente del 32-33, en ese debate, Seoane, a quien he puesto por aquí una cita de él, Seoane es quien justifica, propone
la idea del voto funcional. Lo está pensando o en los debates de ese Congreso, en la propuesta de Seoane no está pensando en Congreso Económico Nacional, está pensando que así se debe elegir el Parlamento, que es la manera en la que se constituye el Parlamento, ¿no? Y dentro de esta propuesta, tanto para Haya como para Seoane, habían dos ventajas en este tipo de formulación de este Parlamento funcional o este Congreso Económico Nacional. Son dos propuestas que en realidad no queda muy claro por momentos cuándo está hablando de un Parlamento funcional o cuándo está hablando del Congreso Económico Nacional. Están ambas propuestas presentes. Pero encontraba dos ventajas, ¿no? La primera ventaja, para Haya de la Torre, ojo, esta era una propuesta que superaba la democracia liberal, superaba la democracia civilista, ¿no? Y la superaba por dos cosas, principalmente por dos cosas. Primero, porque los que fueran a este Congreso o a esta Asamblea Funcional, a este Congreso Funcional, los delegados, los representantes que asistieran se constituían, llevaban primero, representaban un sector específico y llevaban una agenda clara, ¿no? Llevaban una agenda concreta sobre cada sector. Y en el Congreso Económico Nacional, o sea, en la Asamblea Funcional, estas agendas se tenían que armonizar o se tenían que llegar a acuerdos, ¿no? Los representantes industriales tendrían que ponerse de acuerdo de alguna manera con los obreros, los campesinos con los terratenientes y así por el estilo, ¿no? En segundo lugar, la otra ventaja de este tipo de votación y este tipo de representación consistía en que no se demandaba saber leer y escribir, sino tu capacidad de elector provenía de tu pertenencia a un grupo social, a un grupo profesional, a pertenecer al campesinado o a pertenecer a los obreros. Esta propuesta luego es presentada en 1945 en las elecciones, en el Congreso del 45, y se aprueba. O sea, felizmente Carlos Bedoya ha publicado este libro y resulta que esta forma de elección colegiada, esta forma de elección sectorial, funcional o corporativa, se aplica en el Perú en cierto momento. Se aplica para elegir para elecciones municipales, ¿ya? Y aquí está más o menos, ¿no? Lo que plantea la ley, que es sustentada, que es aprobada por la bancada aprista. Dice que las elecciones, las asambleas electorales departamentales estarán integradas por representantes de diversas instituciones de la sociedad civil peruana. En ese entonces, ¿no? Colegios, cuerpos profesionales, iglesias, escuelas mayores, fuerzas armadas, asociaciones de maestros, de comerciantes, de obreros, de empleados, de ganaderos, de comunidades indígenas y otras representaciones según la ley 233. Como ven, en realidad esta propuesta iba más allá de una suerte de un Congreso Económico Nacional, ¿no? Abarcaba, era la forma en la que Haya se había imaginado una elección más realista, más adecuada a la realidad peruana y es algo que que se llega a aplicar, por lo menos para la elección del 45, para las elecciones municipales. Para cerrar con esta primera parte y pasar a la segunda, ¿no? Entonces, ante la realidad social y económica del civilismo, ante la democracia oligárquica, Haya se inventa, ¿no? Se inventa parcialmente porque las representaciones corporativas son corrientes o son propuestas que están circulando en realidad en la época de Haya. Él las adapta un poco a lo que considera es la realidad peruana y las propone como una salida, como una superación al problema de la democracia civilista, de la democracia oligárquica.
Ahora bien, la segunda idea es la siguiente, ¿no? Esta propuesta de ella desde la Torre, en realidad, no es una propuesta aislada o no es una propuesta insular, ¿no? Al contrario, en realidad, lo que caracteriza al Perú del siglo XX es una larga tradición de propuestas alternativas a la democracia civilista, a la democracia oligárquica, a la democracia liberal. Hay varias, ¿no? Hay varios quienes formulan, por ejemplo, Héctor Cornejo Chávez formula una propuesta de democracia comunitaria. Lo hace en los años 50, inicio de los 60, cuando la democracia cristiana tiene representación en el Parlamento. Es una fuerza relativamente pequeña, pero tiene un peso intelectual relativo. Dentro de la izquierda hay una serie de propuestas de democracia directa, de democracia popular, pero yo me quería concentrar en esta como un ejemplo, ¿no? Como un caso ilustrativo, la propuesta de Carlos Delgado de la democracia de participación plena. Carlos Delgado, que dicho sea de paso, había sido secretario personal de Aya de la Torre, había abandonado hacia inicios de los 60, había abandonado el APRA y había sido luego reclutado en el Instituto Nacional de Planificación y poco a poco se había convertido en el asesor principal de Velasco. Bueno, creo que voy a apurarme, ¿no? Ok. A ver, Carlos Delgado parte de lo siguiente, ¿ya? Este es el esquema que se propone Carlos Delgado. Pero él parte de lo siguiente, miren. Velasco está desarrollando una serie de reformas, una serie de transformaciones en el ámbito económico y en el ámbito social. Está resolviendo los problemas estructurales económicos sociales, pero de ese proceso de reformas tiene que cristalizar también un determinado régimen político, ¿ya? Delgado es antipartido, ¿no? Es el de la tesis del no partido. Su diagnóstico es que los partidos inicialmente forman comités, tienen una democracia interna, pero conforme pasa el tiempo y conforme participan del poder, se van autonomizando de sus representados y acaban convirtiendo el régimen político, lo acaban convirtiendo en una suerte de dominio de oligarquías políticas. Y por lo tanto él, a partir de esta visión negativa de los partidos políticos y de sus reflexiones sobre los procesos que está generando las reformas de Velasco, sobre todo porque están apareciendo nuevas instituciones sociales, nuevas organizaciones sociales como resultado del proceso de reformas estructurales, plantea lo siguiente, ¿no? Plantea o desarrolla en realidad junto a otros intelectuales, ¿no? Carlos Franco, Béjar, entre otros, desarrolla la tesis de la democracia social de participación plena, que más o menos quiere decir lo siguiente, ¿ya? Él señala que está emergiendo, a partir de las reformas, están emergiendo comunidades industriales, la Confederación Nacional Campesina, que ha reemplazado la Sociedad Nacional Agraria de los grandes terratenientes y latifundistas, están emergiendo empresas de propiedad social que se están agrupando en corporaciones grandes, ¿no? En macrocorporaciones, han aparecido cooperativas agrarias y SAIs, entre otros, ¿no? Bueno, la idea de Carlos Delgado es que estos organismos sociales de nuevo tipo que están apareciendo a partir de las reformas de Velasco, a ellos son a los que el régimen debe transferirles el poder, ¿no? Y en efecto, hay dos ejemplos que uno puede decir que hay pasos hacia eso, ¿no? El primero es el más conocido, con sus limitaciones, ¿no? Cuando se estatiza la prensa en el 74, el régimen le entrega a las comunidades industriales, a la CGTP, le entrega los diarios,
le entrega órganos, sus órganos de prensa que habían pertenecido a los grupos económicos del país, se los entrega para que ellos los gestionen, pero su principal intento está en las comunidades, en el Congreso de Comunidades Industriales. Este es un congreso que se convoca en el 72 y la idea era reunir empresarios y reunir a las comunidades de industriales que básicamente están compuestos por obreros que se reúnan y que deliberen sobre condiciones laborales, sobre salarios, sobre inversión. Ese Congreso de Comunidades Industriales se celebra en lo que actualmente es el centro cívico. Asisten los ministros, asisten los técnicos del régimen y están a punto, ¿no? Están a punto de llegar a acuerdos, pero los empresarios se dan cuenta rápidamente que ese congreso, que inicialmente es un congreso para debatir los problemas industriales, si llegan a acuerdos, se va a convertir en un órgano deliberativo, ¿no? Y retroceden y hacen inviable esta propuesta. Pero es lo más cerca a lo que el velasquismo quiere llegar, ¿no? Órganos o instancias de reunión, como las comunidades industriales, en la que los empresarios y los obreros se pongan de acuerdo y los acuerdos que lleguen se conviertan en política de Estado. Bueno, voy cerrando con esto entonces, esto que nos ha contado un poco Jorge, que yo he tratado también de explicarlo a mi manera, pertenece en realidad a toda una tradición crítica de la democracia civilista, de la democracia oligárquica, y que está imaginando respuestas alternativas a lo que habían conocido sobre todo en la primera mitad del siglo XX, ¿no? Una democracia en la que básicamente la representación política había quedado en los sectores minoritarios. Muchas gracias.